Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito y alabado sea tu nombre. Bendiciones, bendiciones para todos. Aquí estamos listos para la impartición de este domingo, primer día de la semana, como siempre. Hoy contamos con una lección muy importante. Definitivamente que para mí todas las lecciones son importantes cuando se tratan de la Biblia. O sea, siempre y cuando sean de la Biblia, para mí son importantes. Así que hoy tenemos una lección extremadamente delicada, importante, un poco difícil, una lección que va a traer algunas consecuencias posiblemente hacia mi persona. Pero fuimos llamados para transmitir las verdades del Evangelio, aunque a personas le duela y personas no se sientan cómodos con ella. Ese es nuestro trabajo, transmitir las verdades del Evangelio. Ahí no podemos hacer cambio con eso. Así que ya una vez le pongo esto a los seguidores. Entonces ya podemos comenzar la lección de hoy. Vuelvo y le digo, será extremadamente interesante, importante. Bien. Hoy vamos a tener una lección que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 1. Libro de Génesis capítulo 1. Por largo tiempo, por mucho tiempo, el pueblo evangélico ha estado en una gran controversia. Ha estado en un gran dilema en relación al verso 2 de Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 2, verso 1. Génesis capítulo 1, verso 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este texto es el que ha traído grandes y grandes interpretaciones. Dentro de ese contexto hemos encontrado que personas, grandes pensadores, grandes teólogos, grandes maestros, pastores de renombre, se han concentrado en explicar que la razón por la cual una tierra que Dios creó, que según el contexto de ellos, Dios la creó bien, la creó organizada, la creó ordenada. Y de hecho hay un pasaje en el libro de Isaías que habla de que Dios la compuso, o sea que Dios no la creó en la forma que estaba. Entonces se ha llegado a ciertas conclusiones en ciertos círculos religiosos en las cuales ellos han dicho que la razón por la cual la tierra se encontraba en esta condición fue porque antes de la creación del hombre, entre la creación original, según ellos, y la creación del hombre, había una creación previa, y esta creación previa a la creación del hombre no era más que una organización y una administración de un ángel, un arcángel llamado Luzbel, y que por ende, estando Luzbel administrando esta creación, que no sabemos qué tipo de criaturas, si eran angelicales o eran de otra índole,
estaba administrando este ángel de luz, lógicamente tenemos que llegar a ciertas conclusiones de que si Dios puso a Adán para administrar la tierra y a los habitantes de la tierra, entonces el que estaba administrando, según esa teoría, esa otra creación tenía que ser parte de la misma. No podía ser que había un ángel administrando a hombre, porque de lo contrario, cuando llegó el momento de la creación de Adán, entonces Dios pone a un ángel sobre Adán, pero no fue así. Colocó a Adán y la raza humana y a Adán para que la controle, para que la administre. Así que esa teoría llega a esa simple conclusión de que cuando este ángel de luz peca, se revela, entonces es castigado y él ya no era ángel de luz, sino que se convierte en Satanás, en un demonio. Ahora bien, también esa misma teoría lleva a otra conclusión de que los habitantes o los que componían esa gran creación fueron también castigados, quitados del cuerpo y quedados en el mundo sideral, en el espacio, y que estos son los demonios que hoy operan en nuestro mundo. Esa es una teoría, pero esa teoría es para llenar este vacío que se encuentra entre Génesis 1 y Génesis 2. ¿Por qué? Génesis 1 dice que Dios creó la tierra y Génesis 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Ahora bien, para nosotros resolver este problema, que son varias las teorías, solamente voy a decir esa, para nosotros tratar de armonizar esto, nosotros tenemos que llegar a dos conclusiones. Primero, la primera es que el escritor de Génesis, capítulo 1, cuando usted analiza el capítulo 2, al parecer, encontramos que actuaron dos personas escribiendo ambos capítulos. Una persona escribe el capítulo 1 y la otra persona escribe el capítulo 2. O sea, cuando usted ve la variante que se encuentra dentro de lo que es el contexto de la narración del capítulo 1 y usted se enfrenta con el capítulo 2, usted va a llegar a una simple conclusión de que actuaron dos escritores diferentes y que al parecer, si damos por sentado que Moisés es el gran escritor del Pentateuco, incluyendo al libro de Berechí, llegamos a una conclusión de que Moisés, aparte de la revelación que tiene del Eterno, Moisés entonces toma como plataforma el capítulo 1 que ya antes alguien había escrito. Eso es una teoría, no es concluyente, es una teoría. Ahora, ¿qué sucede en el capítulo 1? Encontramos a alguien que escribió de una forma general, y después encontramos a otra persona, otro escrito en el capítulo 2, que viene explicando detalle de la creación. Ahora, cuando usted analiza con cuidado el capítulo 1 y usted lee el verso 2, donde dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, nosotros hemos llegado a ciertos parámetros, cierta conclusión, que para nosotros poder entender ese texto, nosotros tenemos entonces que entender qué día se creó la tierra. Porque a pesar de que Génesis capítulo 1, verso 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en ese momento determinado, esa declaración no dice que Dios creó primero el cielo y después la tierra. No dice eso. No lo dice. Lo que está dando por sentado que en el principio allá quien creó los cielos, y la tierra fue ¿quién? Fue Jehová. Eso es lo que está diciendo. Ahora tenemos que caminar por lo menos 3 días de creación para entender qué era la tierra, dónde estaba la tierra y cuándo surge la tierra. Cuando usted analiza con mucho cuidado, leyendo una lectura comprensiva, el mismo capítulo 1 de Berechí, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No hay detalle ni hay mentira, es una realidad. Quien creó en el principio los cielos y la tierra es ¿quién? Es Jehová. Ahora, el verso 2 es el problema, porque para su información, quiero decirle que los libros de la Biblia no fueron escritos
Los libros de la Biblia no fueron escritos en la forma que nosotros la tenemos en la Biblia. Los libros de la Biblia fueron escritos en rollo. O sea, en papiro, pergamino, rollo. Pero cuando se escribieron, no existían, oiga bien, no existían ni capítulo ni versículo. Existían oraciones. Y las oraciones no se encontraban en un solo pergamino. Las oraciones se encontraban en varios. Una parte aquí, otra parte allí, otra parte allá. ¿Por qué? Porque en un pergamino no se podía escribir mucho. Así que cuando las personas que recibieron este material tuvieron que ponerlo en orden para conectarlo, encadenarlo uno con otro, tuvieron que tomar pedazo por pedazo para ir uniendo la pieza para que fuera una unidad compuesta. Pero no puede usted pensar ahora, como está la Biblia compuesta, que así fue que se escribió el Antiguo Testamento. No, no tiene nada que ver. Entonces, cuando el texto dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Esa es una declaración general de que no se puede buscar a nadie que no fuera Dios como el creador de los cielos y la tierra. Ahora, la confusión entra en el verso 2. En el verso 2, pero si usted no lee el verso 2 y usted en vez de leer el verso 2, usted lee el verso 3 y dijo Dios sea la luz y fue la luz. O sea, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Sí, y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Dice entonces el verso 4, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Separa Dios la luz de las tinieblas. Y dice el 5, llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Ese es el primer día de creación. Ese es el primer día de creación que sale desde el verso 3 al verso 5. Verso 3 al verso 5 es el primer día de la creación. Ahora mírenlo cómo continúa el segundo día. Hasta este momento de la creación, lo único que usted encuentra en la creación es los cielos y agua. Cielo y agua. No hay otra cosa. Cielo y agua. Ahora en el inmenso cielo, en los inmensos cielos y la inmensa masa de agua, Dios da una orden de que dentro de esa inmensa masa de aire, de agua, aparezca la luz. Y no estamos hablando de la luz del sol, no nos referimos a la luz de los astros, no. Esta luz es una luz especial, es una luz que está relacionada con la creación. Observe lo que dice el verso 6. Dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. O sea, todo lo que había era ¿qué? Agua. Si usted va al libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 5, dice que todo lo creado fue por medio del agua y la tierra subsiste por el agua, porque la misma tierra fue creada del agua. Dice el verso 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Verso 7, muy importante. Dice, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. O sea, las aguas estaban desde el cielo abajo, hasta el abismo, toda una sola masa de agua. Entonces Dios, en el medio de esa masa de agua, Dios crea un espacio, Dios crea un vacío. Dice Dios entonces que separó Dios la expansión, las aguas las separó una de las otras. Y dice el verso 8, y llamó Dios a la expansión cielo. Y fue la tarde y la mañana el segundo día. Mire, estamos en 2 días. Este es el segundo día, pero todavía no aparece la tierra. No hay tierra todavía. Estamos en el primer día donde Dios crea la luz, y en el segundo día Dios separa las aguas de las aguas, y entonces a la expansión le llamó cielo, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Entremos al tercer día, que es el que a mí me interesa ahora mismo. Dice, dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Este es el texto importante aquí. Que en el tercer día es que Dios crea la tierra. El capítulo 1, verso 1 diga, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El principio es el principio, todo lo que se creó en los 6 días de creación. Eso es el principio.
Pero este texto es importante porque este texto va quizá a arreglar algunas teorías que hay por allá atrás. Dice, dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase algo seco. En nuestra Biblia dice, descúbrase lo seco, pero en los textos más antiguos del hebreo dice, descúbrase algo seco. Entonces dice, y fue así. Ahora, cuando usted lee eso y en vez de usted continuar leyendo el próximo, o sea, para usted armonizar lo que se dijo en el verso 2, lea el verso 10 y dice, y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de los mares agua. A la reunión de las aguas llamó mares. Y entonces usted lee el verso 2 y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Es lógico que la tierra, cuando fue creada, estaba desordenada y vacía. ¿Por qué estaba desordenada? Porque fue tierra lo que se creó. Fue simplemente una masa de tierra lo que se creó. Y si una masa de tierra no tiene orden y está vacía, no hay ninguna confusión, no hay ningún problema en eso, ni hay que traer a nadie para que la destruya. La tierra no estaba destruida, lo que estaba era desordenada y vacía. Porque cuando usted lee el verso 12, usted se da cuenta que Dios comienza en el verso 12 a organizar la tierra. Y organizando la tierra, la parte vacía va quedando totalmente fuera. O sea, estaba desordenada y vacía porque no tenía nada. La tierra no tenía árboles. La tierra no tenía árboles. Al no tener árboles estaba ¿qué? Vacía y desordenada. ¿Por qué desordenada? ¿Por qué? Porque al no tener árboles y se crean un tipo de árbol aquí, otro tipo de árbol allá, entonces eso le va dando orden a la tierra. No hay ninguna confusión en eso. Lo único es que usted tiene que entender que la Biblia no fue escrita como está en nuestro contexto. Hay muchísimas partes de la Biblia que están anacrónicamente, cosas que están puestas en un lugar que supuestamente tenían que ir en otro lugar. Pero yo quiero mostrarle a usted algo más. Quiero mostrarle algo más. ¿Por qué? Porque esto no se puede solamente quedar así. Esto de leer el verso 2 sin entender el verso 10, el verso 12, es un problema. El verso 12 dice, produjo pues la tierra, ponga atención, la tierra que fue creada vacía, dice ahora, produjo pues la tierra hierba verde, que dé semilla según su naturaleza, y árbol el que dé fruto cuya semilla esté en él. Aquí hay dos tipos de creaciones. Primero, crea Dios la hierba, y segundo, crea los árboles. Esto es lo que le da orden, lo que pone orden en la creación. La tierra que fue creada vacía, oiga bien, vacía, sin nada, con la creación de los árboles y la hierba, dos cosas van a quedar arregladas. Primero, la tierra va a comenzar a no estar vacía, y segundo, la tierra va a comenzar a tener orden. Así de simple, así de simple. Dice el verso 13, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Mire aquí que este es el día tercero. Es el día tercero. El día tercero, porque el verso 9, el verso 9, el verso 10, el verso 11 y el verso 12 forman una sola unidad del tercer día. Ahora, el cuarto día ya usted sabe que se crearon, ¿qué? Se crearon los cuerpos celestes, el sol, la luna, las estrellas y todo eso. Pero ahora yo quiero volver a lo que fue quién escribió el Génesis 1 y quién escribió el Génesis 2. Y para eso tenemos que ir al verso 27, después de entender que nos encontramos que Dios crea al hombre. Dice entonces el verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios, lo creó varón y hembra. Este texto es también que ha llevado todos los problemas. Y es que nunca nos podemos analizar que quien escribe Génesis 1 está escribiendo de una forma general. Él no está en el lugar de los hechos, él está quizá
a unos 1000 o 2000 años de distancia, 1500 años aproximadamente de distancia de cuando sucedieron los hechos, y él está narrando algo general. Él dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, cuando se habla de la creación del hombre, usted ve que en Génesis 1:26 dice que creó al hombre solamente. Ahora dice aquí: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen del varón y hembra lo creó. No se está refiriendo de que Adán tenía los dos sexos. No se está refiriendo de que el hombre era de que como algunas teorías dicen que estaba pegado, la mujer pegada del hombre y que después Dios lo despega. No tiene nada que ver con eso. El escritor está relatando la creación de Adán y Eva en un solo texto. Dice: en el principio creó Dios al hombre. Y dice: lo creó varón y hembra. No tenía que detenerse a decir que creó primero Adán, que primero... No, él está hablando de que temas generales. Dice: en el principio. Entonces, cuando usted se mueve al capítulo 2, verso 7, el escritor del capítulo 2 está dando los detalles de cómo sucedieron las cosas. Mientras en el capítulo 1 se da por general, en el capítulo 2 está dando los detalles. ¿Cómo podemos nosotros entender eso? Bueno, el verso 7 dice que Dios tomó el polvo de la tierra y del polvo de la tierra creó a un hombre, y a ese hombre le puso por nombre Adán. En el capítulo 2, versos 21 y 22, dice que Adán, al mismo Adán se le sacó una costilla, y de esa costilla se hizo una mujer, y Adán le pone por nombre a esa mujer varona, porque del varón fue tomada. Entonces tenemos la creación general de que Dios creó en el principio a Adán y Eva. Y después tenemos la creación en el orden, cómo sucedió, que sucedieron cuando Dios hace a Adán. Lo hace en el capítulo 2, verso 7. A Eva lo hace en el capítulo 2, verso 21 y 22. Entonces aquí no hay ninguna contradicción. Ahora, ¿cómo usted puede, me pregunta a mí, pero maestro, ¿cómo usted puede probar eso? Por ejemplo, si usted va al capítulo 14 del mismo libro de Génesis, en el verso 14... dice: y oyó a Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Si usted está leyendo el capítulo 14, verso 12, donde solamente ahora, en este momento, quien está es Abraham. Bueno, a Abraham le falta que nazca un hijo que se va a llamar Ismael, no ha nacido. Después le falta que nazca un hijo que se va a llamar Isaac no ha nacido. Después a Isaac le falta que le nazcan dos hijos, uno se va a llamar Esaú y otro se va a llamar Jacob. Esos dos hijos tampoco han nacido. Entonces es necesario tener un encuentro con Jacob. Cuando ya se aparta de su familia, es un hombre, se va a vivir a Padán Aram, y allá tiene que todos sus hijos, y uno de esos hijos se llamó Dan. ¿Cómo puede aparecer Dan, que todavía le faltan más de 300 años para nacer, en el capítulo 14, cuando todavía no han nacido ninguno de estos muchachos? Es porque el escritor que está escribiendo está de aquel lado, después que todo esto pasó, y él lo que está diciendo que Abraham siguió a sus parientes, armó a su pariente y siguió a lo que se llevaron a Lot, y llegó hasta un monte, y en ese monte, en los tiempos de quien escribió, que era Moisés, a ese monte le llamaba, a ese monte se lo dieron al monte de Dan. Pero como él está escribiendo en tiempo presente, él no tiene por qué dejar a Dan afuera. Pero Dan no existía cuando Abraham llegó a ese lugar. Lo mismo sucede en el capítulo 6 del libro de Génesis. Capítulo 6, verso 4. Oiga, ponga atención a esta parte, porque esto también rompe otra estructura. Dice: había gigante en la tierra en aquellos días. El escritor no está en esos días. El escritor está a 1600 años de historia de cuando sucedió. Él no está presente. Pero mire cómo él dice: habían gigante en la tierra en aquellos días. Y ahora él agrega y dice: y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. ¿Por qué él añade y después? Porque el escritor, que es Moisés, se encuentra en un lugar donde habían gigantes. Él está diciendo: había gigantes antes de que los hijos de Dios y las hijas de los hombres se juntasen. Habían gigantes. Las hijas de los hombres que salieron embarazadas, cuando fueron preñadas, embarazadas por los hijos de Dios, no parieron gigantes, parieron seres humanos conforme fueron engendrados.
no parieron gigantes. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces el escritor dice, y después, ese después no tiene nada que ver cuando se llegaron los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Ese después tiene que ver en tiempo presente, porque el escritor está viviendo en medio de gigantes. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces esto resuelve muchos problemas. Entender lo que se llama el túnel del tiempo teológico de la Sagrada Escritura. El túnel del tiempo teológico. Cuando sucedió el evento y cuando el evento está siendo narrado. En la mayoría de los casos, los narradores de los eventos tomaban el evento que se les fue revelado, pero tomaban figura del tiempo presente, cosa del tiempo presente. ¿Para qué? Para escribir lo que sucedió allá. En Génesis 1, el escritor está dando un detalle general. En Génesis 2, el escritor está detallando las cosas como sucedieron. No fue verdad que Adán se creó hermafrodita y que la mujer estaba dentro de él, ni nada de eso. No, para nada. No fue verdad eso. No, no tiene nada que ver. Y cuando Dios crea la tierra, ponga atención, cuando Dios crea la tierra, lo más razonable, lo más lógico es que usted entienda lo que dice el texto. Estaba desordenada y vacía. Pero como usted lo está leyendo, en el verso 2, usted está entonces haciendo una brecha, en que en el verso 1 Dios creó la tierra originalmente y estaba bien, y entonces el verso 2 usted tiene que buscar quién destruyó esa tierra, quién la desorganizó, y ahí metemos a Luzbel, le metemos a Satanás, metemos a otra creación y un sinnúmero de cosas, porque usted está leyendo un evento cronológicamente. Pero si usted busca cuándo se creó la tierra, entonces usted va a resolver su problema, porque la tierra no fue creada en el orden cronológico que usted la tiene en su Biblia. La tierra es creada en el tercer día. Y lo más lógico es que si la tierra está sumergida, o Dios va a sacar de la masa de agua un espacio, va a hacer una parte seca y le va a llamar tierra, entonces lo más normal es que esa esté desordenada y vacía. La palabra vacía no tiene ningún problema porque no se le había creado nada. No había nada en ella. Eso no es una cosa del otro mundo. Vacía, está vacía. Porque la acaban de crear, la acaban de sacar. Ahora la otra parte que estaba desordenada, claro que está desordenada. Claro que está desordenada porque no se le ha creado nada. No se le ha puesto nada. No hay árboles, no hay tierra, no hay animales, no hay hombres. Está desordenada. Está desordenada. Está desordenada. No hay ningún problema. Yo no creo, y respeto mucho a la otra persona que meten una brecha y que meten una creación, un sinnúmero. Yo no creo que sea necesario cuando usted lee la Biblia, no en el orden cronológico que la tenemos, sino en el orden como aparecen en los rollos, que no es lo mismo ni es igual. Cuando usted se enfrenta con los rollos como fueron escritos y usted entiende que esto es otra cosa, entonces usted va a resolver ese problema, que no es tan difícil. No es tan difícil, es solamente, si usted va al libro de Jonás, capítulo 4, verso 1 al 6, usted va a encontrar lo mismo que yo le estoy explicando, un anacronismo. En el libro de Jonás, Jonás sale de Nínive y va y se sienta a una distancia para ver cuando el fuego de Dios caiga. Y usted entiende que Jonás va y se queda ahí. No, cuando Jonás va, el mismo capítulo 5, verso 1, tiene que leerse en el verso 6 y no en el verso 1, porque en el verso 1 han pasado 40 días. Y en el verso 6 es el primer día. Así que no hay que buscar, no hay que romper, no, es solamente usar la lógica. El día que Dios crea la tierra, ese día que Dios creó la tierra estaba desordenada y vacía. No hay ningún problema en eso. Ahora, usted tiene que leer también para que usted entienda lo que se le está explicando. Usted tiene que ir a segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 5. Oiga cómo lee, el verso 5. Dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Entonces, cuando usted regresa de nuevo a Berechí, capítulo 1, verso 9,
dice, dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Así que en el tercer día es que está apareciendo la tierra. La tierra todavía no estaba. La tierra estaba debajo del agua, porque es del agua que va a subir, pero todavía la tierra no se había creado, y cuando se crea, claro, desordenada y vacía. Y estando desordenada y vacía, entonces Dios comienza a llenar la tierra, desaparece lo vacío y se completa lo que se llama entonces el orden. No hay conflicto en esto. Adán no fue creado pegado. Adán se creó primero y después se creó Eva. No hay ningún conflicto en eso. Adán es una creación. Mire que no voy ni a hablarle de Lili, ni del demonio, ni nada, porque no quiero que usted se confunda. No tiene nada que ver. El primer hombre creado es Adán. Aunque usted va a encontrar a muchas personas y muchos estudios que dicen que Dios creó a la humanidad, es porque desconocen este orden. Es porque desconocen este orden del capítulo 1 y del capítulo 2. Punto. No hay más nada que buscar. Así que espero que usted haya sido bendecido con esto. Con esto no estoy diciendo que yo tenga una verdad absoluta. Es posiblemente que yo esté errado, que yo esté equivocado y que usted tenga razón. Pero es necesario que se escuchen todas las teorías para ver cuál armoniza mejor con la palabra de Dios. No estoy con esto demeritando, no estoy descalificando, no estoy echando por tierra los grandes trabajos que han hecho otros grandes hombres de Dios y que han explicado esto de otra forma totalmente diferente a la mía. Pero yo también, como un estudiante de la Biblia, tengo también el mismo derecho de también aportar mi grano de arena, y hoy lo estoy haciendo. La tierra no fue creada como está en el libro de Génesis, sino que fue creada en el tercer día, y la lógica te lo explica la misma Biblia, que fue creada desordenada y vacía. Desordenada y vacía. Bendiciones, shalom. Espero que entienda esto.